La primera vez que Marcus Cole la vio, olvidó cómo atarse la corbata. Esta es la historia de cómo el corazón roto de un padre soltero volvió a latir, y de cómo la mujer más poderosa del mundo empresarial estadounidense descubrió que, a veces, la mayor fortaleza se encuentra en la rendición. Pero aquí está lo que nadie esperaba. El secreto que ella ha estado ocultando podría destruir todo lo que están construyendo juntos. Quédate conmigo, porque lo que sucederá a continuación cambiará tu forma de pensar sobre el amor, las segundas oportunidades y el valor que se necesita para dejar entrar a alguien en tu vida. Marcus estaba en el ascensor de Cole Industries, jugando con la seda de su cuello por tercera vez esa mañana. Los nudos que había perfeccionado durante 15 años de reuniones corporativas se habían convertido de repente en un rompecabezas imposible. Su reflejo en las pulidas puertas del ascensor mostraba a un hombre que parecía perfecto por fuera, con un traje gris oscuro a medida, la barbilla recién afeitada y el pelo oscuro peinado con la cantidad justa de producto para sugerir esfuerzo sin parecer demasiado esmerado. Pero sus ojos contaban una historia diferente. Llevaban el peso de las noches sin dormir, de los cuentos antes de dormir leídos con entusiasmo fingido, de las reuniones de padres y profesores a las que asistía solo, de una hija de 4 años que todavía a veces preguntaba cuándo volvería mamá a casa. El ascensor sonó, anunciando la planta 47, la suite ejecutiva donde la reunión de fusión de hoy determinaría el futuro de la empresa de su familia. La empresa que su padre había construido desde cero, la empresa que Marcus había jurado proteger, incluso cuando su vida personal se desmoronaba a su alrededor. Salió al impoluto pasillo, todavía luchando con su corbata, cuando chocó con algo suave y cálido que olía a jazmín y vainilla. «Oh, lo siento mucho. No estaba», comenzó a decir, levantando la vista para encontrarse con los ojos verdes más impresionantes que había visto jamás. Evelyn Wright, directora general de Wright Enterprises, estaba ante él con un traje de color crema que, de alguna manera, conseguía parecer a la vez autoritario y devastadoramente femenino. Su largo cabello sedoso caía en cascada sobre sus hombros como oro hilado, reflejando la luz fluorescente de tal manera que lo hacía brillar. Su figura era de esas que hacían girar las cabezas en las salas de juntas y olvidaban a los hombres sus presentaciones preparadas. Pero fue su expresión lo que dejó a Marcus helado. Una mezcla de diversión y algo más. Algo que parecía casi reconocimiento. «No tienes ni idea de quién soy, ¿verdad?», preguntó, arqueando una ceja perfectamente formada. Marcus parpadeó, y su cerebro finalmente se puso al día con la situación. Evelyn Wright, la mujer que estaba a punto de adquirir el 40% de su empresa, la mujer que había sido descrita en Forbes como despiadadamente eficiente y en el Wall Street Journal como la negociadora más formidable de su generación. La mujer a la que, se dio cuenta ahora con creciente horror, acababa de empujar en el pasillo mientras parecía que nunca había aprendido a vestirse. «Señora Wright», logró decir, extendiendo la mano mientras la otra continuaba su batalla feudal con la corbata. «Soy Marcus Cole. Le pido disculpas por él. Es que mi hija estaba teniendo una mañana difícil y yo...» «Me detuve», dijo ella, y su voz transmitía ese tipo de autoridad tranquila que hacía que la gente se detuviera. Se acercó, tan cerca que él pudo ver las ligeras pecas que salpicaban su nariz y que el maquillaje no lograba ocultar del todo. «A este paso, va a estrangularse». Antes de que él pudiera protestar, las manos de ella estaban en su garganta, y sus dedos desenredaban con destreza el lío que él había hecho con la seda. Ahora estaba tan cerca que él podía sentir el calor que irradiaba su piel. Podía ver cómo apretaba los labios con concentración mientras trabajaba. Esos labios, de forma perfecta, con un ligero toque de color que los hacía parecer pétalos de rosa cubiertos por el rocío de la mañana. «Ya está», dijo en voz baja, alisando el nudo terminado contra su pecho. Pero no dio un paso atrás. Sus manos se quedaron en su cuello y cuando levantó la vista, sus ojos verdes eran más oscuros que unos momentos antes. «Deja de mirarme los labios así. Si sigues así, olvidaré que estamos en el trabajo». El aire entre ellos crepitaba con algo eléctrico,
algo que no tenía cabida en un pasillo corporativo a las 9 de la mañana. Marcus sintió que el corazón le latía con fuerza contra las costillas. Sintió que los años de muros cuidadosamente construidos amenazaban con derrumbarse con un solo toque de esta mujer que acababa de conocer. Y entonces sonó su teléfono, rompiendo el momento como el cristal contra el hormigón. La pantalla mostraba la guardería de su hija, y de repente nada más importaba. Ni la fusión, ni la hermosa mujer que seguía estando demasiado cerca para su comodidad profesional, ni el hecho de que todo su futuro pendiera de un hilo. Tengo que contestar, dijo, alejándose ya, sintiendo ya el peso familiar de la paternidad soltera volviendo a posarse sobre sus hombros. Lo siento, me voy, dijo Evelyn, y algo en su expresión cambió. Se suavizó de una manera que le sorprendió. Conozco esa mirada. Es la mirada de un padre cuyo hijo lo necesita. La fusión puede esperar 5 minutos. Marcus respondió a la llamada y se le encogió el estómago cuando la administradora de la guardería le explicó que Lily se había caído en el patio, que estaba pidiendo a su papá, que no estaba gravemente herida, pero que estaba asustada y llorando y se negaba a que nadie más la consolara. La misma historia que se había repetido una docena de veces en los 2 años desde que Rachel se había ido. La misma elección imposible entre estar ahí para su hija y estar ahí para sus responsabilidades. Si sientes el peso de este momento, la presión imposible de tener que elegir entre las personas y las cosas que amas, deja un comentario a continuación y házmelo saber, porque la historia de Marcus apenas está comenzando. Y lo que suceda a continuación pondrá a prueba todo lo que él cree sobre el amor, el sacrificio y las segundas oportunidades. Tengo que irme, dijo Marcus, con la voz tensa y apenas conteniendo la emoción. Mi hija me necesita. Por favor, dile a la junta que estaré allí tan pronto como pueda. Yo me encargaré de la junta, dijo Evelyn, y su tono no dejaba lugar a discusiones. Ve con tu hija. Volveremos a programar la reunión. Marcus la miró fijamente, esperando la trampa, la condición, el sutil recordatorio de que, en el mundo empresarial, las emergencias familiares eran debilidades que se podían explotar, pero no hubo nada de eso. Evelyn Wright, la mujer a la que llamaban la reina de hielo de Wall Street, simplemente asintió con la cabeza hacia el ascensor y se dio la vuelta. Llegó a la guardería en un tiempo récord, con sus caros zapatos golpeando la acera mientras corría las 2 últimas manzanas. Lily estaba sentada en la enfermería, con el carito lleno de lágrimas y una tirita de colores alrededor de la rodilla. En cuanto lo vio, se lanzó a sus brazos con un sollozo que le partió el pecho. «Papá», susurró contra su cuello, con sus diminutos dedos agarrándose a la chaqueta de su traje como si fuera un salvavidas. «Papá, me caí y me hice daño y te quería a ti, y no estabas ahí. Ahora estoy aquí, pequeña», le susurró Marcus, besándole el pelo color miel, del mismo tono que el de su madre antes de que Rachel se marchara y nunca volviera a mirar atrás. «Papá está aquí ahora. Te tengo». La abrazó durante mucho tiempo, dejando que sus lágrimas empaparan su camisa, dejando que el mundo fuera de aquella pequeña habitación se desvaneciera hasta convertirse en insignificante. Eso era lo que importaba. Este pequeño ser humano que dependía de él para todo, que lo miraba como si él fuera el centro del universo, que no tenía ni idea de que a veces su papá se sentía como si se ahogara bajo el peso de hacerlo todo solo. Cuando finalmente levantó la vista, su teléfono tenía 17 llamadas perdidas y 42 nuevos correos electrónicos. La reunión sobre la fusión se había pospuesto indefinidamente. Su asistente le había enviado 7 mensajes de texto en un estado de pánico cada vez mayor. Y había un mensaje de un número desconocido que simplemente decía, «Espero que tu hija esté bien». Y Marcus se quedó mirando ese mensaje durante un largo rato. Algo cálido e inesperado floreció en su pecho. En un mundo de tiburones corporativos y movimientos calculados, Evelyn Wright había hecho algo genuinamente amable. Guardó su número sin pensar realmente en por qué. Las siguientes semanas pasaron en una vorágine de negociaciones, conferencias telefónicas y el interminable malabarismo de la paternidad en solitario.
Marcus veía a Evelyn en salas de reuniones y al otro lado de las mesas de juntas. Siempre profesional, siempre preparada, siempre devastadora con sus trajes perfectamente entallados y su inteligencia aguda como una navaja. Pero a veces, cuando sus miradas se cruzaban en una sala abarrotada, él vislumbraba algo más bajo su pulido exterior, algo que parecía casi soledad. Fue tarde, un jueves por la noche, cuando todo cambió. Marcus seguía en su oficina, con las luces de la ciudad centelleando a través de los ventanales, una taza de café frío a su lado mientras revisaba los documentos finales de la fusión. La mayor parte del edificio se había vaciado hacía horas, pero el peso del acuerdo lo mantenía encadenado a su escritorio. Un suave golpe en la puerta lo hizo levantar la vista. Evelyn estaba en la puerta, con el pelo suelto sobre los hombros por primera vez que él recordara. Se había quitado la chaqueta y llevaba una sencilla blusa de seda que la hacía parecer casi accesible, casi vulnerable. ¿Trabajando hasta tarde, señor Cole?, preguntó, entrando en su oficina sin esperar a que la invitara a pasar. Alguien tiene que asegurarse de que no esconde ninguna sorpresa en la letra pequeña, respondió él, recostándose en su silla con una sonrisa cansada. ¿Cuál es tu excusa? Quizás solo quería ver si los rumores son ciertos, dijo ella, acomodándose en la silla frente a su escritorio con una elegancia que hacía que ese simple gesto pareciera una coreografía. Dicen que Marcus Cole nunca duerme, que ronda este edificio como un fantasma con un traje de $3,000. Solo las noches en que mi hija está en casa de su abuela, dijo Marcus, sorprendido por la honestidad de su propia voz. El apartamento también parece demasiado silencioso cuando ella no está. Algo brilló en el rostro de Evelyn, una sombra de comprensión que hablaba de sus propias noches solitarias en sus dos espacios tranquilos. Sé lo que quieres decir, dijo en voz baja. Tengo un ático en el que cabrían 50 personas, y la mayoría de las noches solo estoy yo y la comida para llevar que se me ha olvidado pedir. La glamurosa vida de un director ejecutivo, dijo Marcus, pero no había burla en su tono. No es exactamente como lo pintan las revistas, ¿verdad? No, ella asintió, y por un momento, la coraza que llevaba, como una segunda piel, pareció desvanecerse. En su mayor parte, es agotador y solitario. Y te preguntas si al final realmente importa. Se quedaron sentados en un cómodo silencio durante un largo rato, con la ciudad zumbando bajo ellos, el peso de sus respectivos imperios presionando sobre sus hombros. Marcus se encontró estudiando su rostro, fijándose en las tenues líneas alrededor de sus ojos que hablaban de demasiadas noches de insomnio, la forma en que sus dedos trazaban patrones ausentes en el brazo de su silla. ¿Puedo preguntarte algo?, dijo finalmente. Puedes preguntar. No significa que vaya a responder. ¿Por qué me ayudaste ese día? Cuando Lily se lesionó y tuve que abandonar la reunión, no tenías por qué cubrirme. La mayoría de las personas en tu posición lo habrían utilizado como ventaja. Evelyn se quedó callada durante tanto tiempo que Marcus pensó que no iba a responder. Cuando finalmente habló, su voz era diferente, despojada de su habitual pulcritud corporativa, cruda de una manera que le cortó la respiración. Porque vi a mi padre perderse todos los momentos importantes de mi infancia por las reuniones de la junta directiva y los informes trimestrales, dijo, porque murió en su escritorio cuando yo tenía 23 años y sus últimas palabras a su secretaria fueron sobre la expansión en Pekín. Porque cuando vi que elegías a tu hija por encima de todo lo demás, vi al padre que deseaba haber tenido. Si esta historia te conmueve, si te identificas con la lucha de Marcus o con el dolor oculto de Evelyn, comparte este video con alguien que necesite oír que está bien ser vulnerable. Porque la historia está a punto de dar un giro que ninguno de nosotros vio venir. Marcus se inclinó sobre el escritorio sin pensarlo, y sus dedos se cerraron alrededor de los de ella en un gesto de consuelo que le resultó tan natural como respirar. Ella no se apartó. Su piel era suave y cálida, y cuando lo miró, había lágrimas brillando en sus ojos que ella intentaba desesperadamente no dejar caer. Lo siento, dijo él, y lo dijo con cada fibra de su ser. Debió de serlo. Fue hace mucho tiempo,
le interrumpió ella, pero sus dedos se aferraron a su historia antigua. No suelo, quiero decir, nunca hablo de esto. No sé por qué te lo estoy contando. Quizás porque es casi medianoche y los dos seguimos sentados en este edificio abandonado en lugar de vivir nuestras vidas, sugirió Marcus. Un atisbo de su habitual humor volvió a aparecer en su voz. Quizás porque la miseria ama la compañía. O quizás porque reconociste a un compañero adicto al trabajo y pensaste que habías encontrado a tu gente. Evelyn se rió, puso un sonido genuino que transformó todo su rostro. Dios, ¿eso es lo que somos? Adictos al trabajo anónimos. Hola, soy Marcus y no he tomado vacaciones en 3 años. Hola, Marcus. Ella le siguió el juego con una sonrisa en los labios. Soy Evelyn y una vez atendí una conferencia telefónica desde un spa en Bali porque no podía soportar estar desconectada durante 2 horas. Eso es impresionantemente disfuncional. Lo sé. Estoy muy orgullosa. Ahora ambos se reían, y la tensión de la habitación se transformó en algo más cálido, algo que parecía el comienzo de una amistad, o quizá algo más. Marcus se dijo a sí mismo que estaba imaginando la forma en que la mirada de Evelyn se desviaba hacia sus labios, la forma en que se inclinaba ligeramente hacia él cada vez que hablaba. Probablemente deberíamos salir de aquí, dijo, aunque lo último que quería era que ese momento terminara. Es tarde. Incluso los adictos al trabajo necesitan dormir de vez en cuando. O podríamos pedir comida china horrible en ese sitio de la esquina y seguir fingiendo que estamos trabajando en estos documentos, sugirió Evelyn con una mirada pícara. A menos que tengas un sitio mejor donde ir. Marcus pensó en su apartamento vacío, en el silencio que le esperaba como una presencia física. Pensó en los muros que había construido alrededor de su corazón desde que Rachel se marchó, en la cuidadosa distancia que mantenía con cualquiera que pudiera acercársele lo suficiente como para hacerle daño. Y entonces pensó en la risa de Evelyn, en la forma en que lo había mirado con comprensión en lugar de lástima, en la calidez de sus dedos aún entrelazados con los suyos. La horrible comida china suena perfecta, dijo. 3 semanas más tarde, Marcus empezaba a sospechar que estaba en serios problemas. Las negociaciones para la fusión habían concluido con éxito, convirtiendo a su empresa en socia de una iniciativa que transformaría su sector. Pero en algún momento, las revisiones de documentos a altas horas de la noche se habían convertido en cenas de trabajo, que se habían convertido en salidas a tomar café, que se habían convertido en algo que parecía sospechosamente una cita. Esto no es profesional, dijo Evelyn una noche, incluso mientras se recostaba sobre él en el sofá de su oficina, con la cabeza apoyada en su hombro mientras veían cómo la puesta de sol pintaba la ciudad de tonos dorados y ámbar. Tenemos una relación comercial. Esto podría complicarlo todo. Probablemente, coincidió Marcus, apretando sus brazos alrededor de los hombros de ella. ¿Quieres que pare? No, admitió ella, y esa sola palabra llevaba consigo el peso de la rendición. Ese es el problema. No quiero que pares. No quiero que nada de esto pare. Entonces no parará, dijo él simplemente, dándole un beso en la cabeza. Los dos somos adultos. Podemos resolver esto. Pero incluso mientras pronunciaba esas palabras, Marcus sintió el familiar miedo retorciéndose en su estómago. La última mujer a la que había amado se había marchado sin mirar atrás. Le había abandonado a él y a su hija como si no fueran más que inconvenientes que había que descartar. ¿Qué le hacía pensar que esta vez sería diferente? Como si leyera sus pensamientos, Evelyn se apartó para mirarle, sus ojos verdes escrutando su rostro con una intensidad que le hizo sentirse expuesto de una forma que no había experimentado en años. Háblame de ella, dijo, de tu ex mujer. Nunca hablas de lo que pasó. Marcus sintió que se le tensaba la mandíbula. Las viejas heridas se abrían con solo mencionar a Rachel. No hay mucho que contar. Ella decidió que, después de todo, ser madre no era lo que quería. Se marchó. Fin de la historia. Esa no es toda la historia, dijo Evelyn con suavidad. Ni siquiera es el principio de la historia. Lo veo en tus ojos, Marcus. La forma en que te estremeces cada vez que alguien se acerca demasiado. La forma en que sigues esperando que te decepcione. Quizás solo estoy siendo realista, dijo, y las palabras salieron más duras de lo que pretendía.
La gente se va. Eso es lo que hacen. Mi madre dejó a mi padre. Rachel me dejó a mí. Todo el mundo se va al final. Evelyn se quedó callada durante un largo rato, y Marcus se preparó para que ella hiciera exactamente lo que él esperaba. Poner excusas, recordar de repente una reunión temprana, comenzar el lento proceso de desenredarse de su caótica vida. En cambio, ella le tomó el rostro entre las manos y lo besó. No fueron los besos tentativos y vacilantes que habían compartido antes, sino algo feroz y posesivo, algo que se sentía como una declaración de guerra contra todas sus defensas cuidadosamente construidas. Escúchame, dijo ella cuando finalmente se apartó, con la frente apoyada en la de él. No soy tu madre. No soy Rachel. Soy Evelyn Wright y me he pasado toda la vida huyendo de cualquier cosa que me hiciera sentir vulnerable porque me aterrorizaba acabar como mi padre, muriendo sola y con nada más que remordimientos como compañía. Pero estoy harta de huir. Estoy harta de estar sola. Y te digo aquí y ahora que no voy a ir a ninguna parte. Marcus sintió que algo se rompía dentro de su pecho, algo que había estado sellado durante tanto tiempo que había olvidado que existía. No puedes prometer eso, susurró. Nadie puede prometer eso. Tienes razón, asintió ella. No puedo prometerte la eternidad. No puedo prometerte que la vida no nos deparará sorpresas desagradables o que no tendremos que luchar por esto. Pero puedo prometerte hoy. Puedo prometerte que cada mañana cuando me despierte, te elegiré a ti, y a la mañana siguiente, y a la siguiente. ¿Y no es eso lo que realmente es la eternidad? Solo una serie de hoyes encadenados uno tras otro. Si crees en el poder de elegir el amor por encima del miedo, dale al botón de me gusta ahora mismo. Porque lo que Marcus diga a continuación determinará si finalmente puede dejar atrás su pasado y abrazar el futuro que tiene delante. Mi hija, dijo Marcus, y su voz se quebró al pronunciar esa palabra. Si vas a formar parte de mi vida, ella tiene que ser lo primero, siempre. Pase lo que pase, no puedo. No estaré con alguien que me haga elegir. Rachel me hacía elegir cada día y no puedo. Nunca te pediría que eligieras, le interrumpió Evelyn, con los ojos llenos de convicción. Marcus, el hecho de que quieras a esa niña como la quieres es una de las razones por las que me enamoré de ti. Quiero conocerla. Quiero formar parte de su vida, si me dejas. Quiero a Dios. Quiero cosas que nunca supe que quería hasta que te conocí. Marcus la atrajo hacia sus brazos y la abrazó como si fuera lo único sólido en un mundo que llevaba años cambiando bajo sus pies. Ella lo abrazó con la misma fuerza. Y por primera vez desde que Rachel se marchó, se permitió creer que tal vez, solo tal vez, podría tenerlo. Podría tener amor, podría tener una pareja, podría tener a alguien que los eligiera a él y a Lily, no a pesar el uno del otro, sino gracias al otro. Lo que ninguno de los dos sabía era que 3 pisos más abajo, en una oficina que llevaba meses vacía, una mujer con cabello color miel y una sonrisa amarga observaba las imágenes de seguridad en su computadora portátil. Rachel Cole había regresado para reclamar lo que había tirado por la borda y estaba dispuesta a quemar todo lo que se interpusiera en su camino para conseguirlo. Habían pasado 2 meses y Marcus no recordaba haber sido nunca tan feliz. Evelyn se había convertido en una parte indispensable de su vida, no solo en la sala de juntas, sino en los pequeños y preciosos momentos que conformaban su existencia real. Venía a los desayunos dominicales de tortitas, sentándose en su desordenada mesa de cocina, con una flor en su cabello perfectamente peinado y una sonrisa en el rostro que le hacía latir el corazón con fuerza. Leía cuentos a Lily antes de dormir con voces graciosas que hacían reír a su hija hasta que lloraba. Le cogía la mano en la oscuridad cuando le venían las pesadillas, aquellas en las que veía alejarse a todos sus seres queridos. «Papá, ¿la señorita Evelyn va a ser mi nueva mamá?», preguntó Lily una mañana, con su carita seria mientras removía los cereales hasta convertirlos en una pasta azucarada. Marcus casi se atraganta con el café. «¿Por qué lo preguntas, cariño?» «Porque hace cosas de mamás», explicó Lily con la lógica devastadora de una niña de 4 años. «Me prepara el almuerzo sin cortezas y sabe dónde está mi manta favorita.
y siempre recuerda que no me gusta que la comida se toque en el plato. Y te mira como si fueras lo mejor que ha visto en su vida. Eso es lo que hacen las mamás, ¿no? Marcus dejó la taza de café y sentó a su hija en su regazo, respirando el aroma de su champú de fresa y preguntándose cómo había tenido tanta suerte. La señorita Evelyn nos quiere mucho, dijo con cuidado, y yo la quiero a ella. Pero formar una familia es una decisión importante. Lleva tiempo. ¿Cuánto tiempo?, insistió Lily. Porque yo ya la quiero, papá. Quiero que se quede para siempre. Yo también, pequeña, admitió Marcus, dándole un beso en la frente. Yo también. Esa noche, se encontró frente al joyero de su abuela, mirando el antiguo anillo de diamantes que había pertenecido a su familia durante 4 generaciones. Había estado en el dedo de su madre hasta que ella se marchó. Nunca había estado en el dedo de Rachel. Ella quería algo moderno, algo llamativo, algo que costara más que su primer coche. Pero cuando Marcus imaginaba este anillo, lo imaginaba en la elegante mano de Evelyn. La imaginaba llevándolo mientras cautivaba a los inversores y dominaba las salas de juntas. La imaginaba llevándolo mientras perseguía a Lily por el salón. Las dos, sin aliento de tanto reír. Iba a pedirle que se casara con él. La certeza se apoderó de él como una cálida manta, ahuyentando el último resto de frío que había vivido en su pecho desde que Rachel se marchó. Iba a pedirle a Evelyn Wright que se casara con él. Y, por primera vez en su vida, no le aterrorizaba la respuesta. Pero cuando llegó al apartamento de Evelyn esa noche, con flores en una mano y un nervioso cosquilleo en el estómago, la puerta se abrió y apareció una mujer que claramente había estado llorando. Evelyn tenía los ojos enrojecidos, el maquillaje corrido y una compostura que él nunca había visto antes. ¿Qué ha pasado?, le preguntó, empujando la puerta y tomándola en sus brazos. Evelyn, háblame. ¿Qué pasa? Ella le entregó un sobre de Manila con dedos temblorosos. Esto llegó a mi oficina esta tarde. Es de Marcus. Tienes que ver lo que hay dentro. Abrió el sobre con una creciente sensación de temor y su mundo se derrumbó a su alrededor. Dentro había fotografías, docenas de ellas. Fotos de Evelyn en reuniones de negocios, en restaurantes, en eventos benéficos. Pero ella no estaba sola en ninguna de ellas. En todas las fotos había un hombre a su lado. Un hombre que Marcus había visto en las páginas de economía. Un hombre que había sido descrito como el antiguo prometido de Evelyn. Y luego estaban los documentos, extractos bancarios, que mostraban grandes transferencias entre las cuentas de Evelyn y empresas ficticias. Correos electrónicos que, sacados de contexto, sugerían que la fusión entre sus empresas había sido diseñada desde el principio para despojar a Marcus de sus activos. Un plan detallado para lo que la carta adjunta llamaba el derribo de Cole. No es lo que parece, dijo Evelyn, con voz desesperada. Marcus, te lo juro, todo esto es falso. Alguien están intentando destruirnos. Las fotografías son antiguas, de antes de conocerte. Los correos electrónicos están manipulados, los registros bancarios. ¿Cómo se supone que voy a creer eso? Marcus se oyó decir, y apenas reconoció su propia voz, fría, distante, ya retirándose tras los muros que creía haber derribado. ¿Me estás diciendo que alguien ha creado todo este elaborado paquete de mentiras solo para qué? ¿Para hacerme dudar de ti? Sí. Evelyn le agarró de los brazos, obligándole a mirarla. Piénsalo. ¿A quién le beneficia que nos separemos? ¿Quién querría destruirnos tanto personal como profesionalmente? Marcus quería creerla. Cada fibra de su ser le gritaba que confiara en ella, que recordara todos los momentos que habían compartido, la vulnerabilidad que ella le había mostrado. La forma en que miraba a Lily como si fuera su hija era preciosa. Pero también había confiado en Rachel. Había creído en las promesas de Rachel, en sus declaraciones de amor, en sus votos. Y Rachel se había marchado sin mirar atrás, dejándole a él recoger los pedazos de una vida que ella había destrozado. Necesito tiempo, dijo, y vio cómo el rostro de Evelyn se desmoronaba. Necesito pensar. Necesito averiguar qué es verdad. Marcus, por favor. Te llamaré mañana, dijo, dirigiéndose ya hacia la puerta, sintiendo ya cómo el frío se le metía de nuevo en los huesos.
Es solo que ahora mismo no puedo hacer esto. Lo siento. La dejó de pie en la puerta de su ático, con lágrimas corriendo por su rostro, y se odió a sí mismo por cada paso que lo alejaba más. Lo que Marcus no sabe, lo que no descubrirá hasta que sea casi demasiado tarde, es que la persona que orquestó este ataque está más cerca de lo que él podría imaginar, y su próximo movimiento pondrá en peligro todo lo que él ama. La verdad salió a la luz 3 días después, pero no de la forma que nadie esperaba. Marcus había pasado esos 3 días en una neblina, yendo al trabajo por inercia, volviendo a casa con una hija que no dejaba de preguntarle dónde estaba la señorita Evelyn, pasando las noches en vela, mirando al techo y sintiendo como si le hubieran vuelto a arrancar el corazón del pecho. Había contratado a investigadores para verificar los documentos. Había pedido a sus abogados que analizaran cada fotografía, cada correo electrónico, cada registro bancario. Y, pieza a pieza, la versión de los hechos de Evelyn había resultado ser cierta. Las fotografías tenían años de antigüedad. Los correos electrónicos habían sido falsificados por expertos. Los registros bancarios eran falsificaciones elaboradas. Alguien había hecho todo lo posible por destruir su relación con Evelyn. Alguien que tenía acceso a su historia personal, a sus negocios, a sus antiguas conexiones. Alguien que en su día había compartido la cama con el propio Marcus. Hola, cariño, dijo Rachel, saliendo de las sombras de su oficina como si nunca se hubiera ido. Estaba exactamente igual, hermosa, elegante, intocable. El tipo de mujer que hacía que otras mujeres se sintieran inferiores y que los hombres olvidaran sus propios nombres. Pero lo único que Marcus sintió al mirarla fue una fría ira. ¿Qué haces aquí, Rachel? ¿No puede una madre visitar a su hija? Preguntó Rachel con voz melosa. Ha pasado tanto tiempo. La he echado mucho de menos. Te marchaste cuando ella tenía 2 años. Nunca has llamado, nunca has escrito, ni siquiera has enviado una tarjeta de cumpleaños. No puedes hablar de echarla de menos. La gente cambia, dijo Rachel, acomodándose en la silla frente a su escritorio como si fuera la dueña del lugar. He tenido tiempo para pensar en mis prioridades. Me doy cuenta de que cometí un error al dejarte a ti y a Lily. Quiero volver a casa. Marcus la miró fijamente, esperando el remate, esperando a que revelara el juego que realmente estaba jugando. Porque Rachel, en todos los años que la conocía, nunca había hecho nada que no sirviera a sus propios intereses. Las fotografías de Evelyn, dijo él con tono seco. Los correos electrónicos falsos, los documentos falsificados. Fuiste tú, ¿verdad? La sonrisa de Rachel no se alteró. No sé de qué estás hablando, cariño. No. Marcus espetó, inclinándose hacia adelante en su silla. No juegues conmigo. Sé que fuiste tú. Lo único que no sé es por qué. Quizás porque no podía soportar verte seguir adelante, dijo Rachel. Y por un momento, algo casi genuino brilló en sus ojos. Quizás porque me di cuenta de lo que había tirado por la borda y quería recuperarlo. ¿Querías recuperarlo?, repitió Marcus con incredulidad en su voz. Destruiste mi relación. Intentaste arruinar a la mujer que amo. Me hiciste daño deliberadamente otra vez después de todo lo que ya me habías quitado. ¿Y crees que eso va a hacer que quiera volver contigo? Creo, dijo Rachel, inclinándose hacia adelante con una sonrisa depredadora, que no tienes otra opción. Soy la madre de Lily, tengo derechos, y a menos que quieras que esto se ponga muy feo, muy público y muy caro, le dirás a tu novia, la pequeña directora ejecutiva, que se ha acabado. La amenaza flotaba en el aire entre ellos, afilada como un cuchillo. Vete, dijo Marcus, piénsalo, cariño. Te daré hasta el final de la semana para tomar la decisión correcta. Rachel se alisó la falda con sus dedos bien cuidados. Saluda a Lily de mi parte. Se marchó antes de que él pudiera responder, dejando nada más que el aroma de su caro perfume y las ruinas de su pieza. Marcus no llamó a Evelyn esa noche. En su lugar, llamó a su abogado, a su madre y, por último, a su mejor amigo de la universidad, que ahora dirigía el bufete de abogados de familia más agresivo de la costa este. Por la mañana ya tenía un plan, pero primero tenía que pedir perdón.
Se presentó en el ático de Evelyn a las 6 de la mañana, con café, flores y el anillo que antes no se había atrevido a ofrecerle. Ella abrió la puerta con una bata de seda, el pelo revuelto por el sueño y la cara sin maquillar. Nunca había estado tan guapa. «Soy un idiota», dijo él. «Sí», asintió ella. Pero no había ira en su voz, solo agotamiento y algo que parecía esperanza tratando de no manifestarse. «De verdad lo eres. Deberías haber confiado en ti. Deberías haber sabido que la mujer que leía cuentos a mi hija antes de dormir, que aprendió a hacer sus tortitas favoritas y que me abrazaba cuando me despertaba de pesadillas en las que perdía a todos mis seres queridos. Deberías haber sabido que esa mujer nunca me traicionaría». «Sí», repitió Evelyn. Pero ahora ella lloraba y él también. «Fue Rachel», continuó él, entrando y abrazándola. «Ha vuelto. Ella quiere. Ni siquiera sé lo que quiere. Lily, que te haga daño, todo lo anterior. Pero te juro, Evelyn, que pasaré el resto de mi vida compensándote si me dejas. El resto de tu vida». Evelyn se apartó para mirarlo, con sus ojos verdes muy abiertos. «Es un compromiso muy serio, Cole. Menos mal que vine preparado», dijo él, y se arrodilló allí mismo, en el vestíbulo, sacando el anillo antiguo que había estado esperando el dedo adecuado. «Marcus, sé que esto es una locura. Sé que no llevamos juntos mucho tiempo. Sé que se avecina un huracán con el nombre de mi exmujer escrito en él, y sé que todas las voces lógicas de tu cabeza probablemente te estén gritando que huyas. Pero te quiero, Evelyn, ¿verdad? Me encanta cómo me arreglas las corbatas y recuerdas que a Lily no le gusta que sus alimentos se toquen. Me encanta cómo me desafías y me haces reír y te niegas a dejarme refugiarme detrás de mis muros. Me encanta todo lo que hay en ti y no quiero pasar otro día preguntándome qué podría haber sido. Cásate conmigo. Sé mi esposa. Sé la madre de Lily. Sé mía». «Tienes razón», susurró Evelyn, con lágrimas corriendo por su rostro. «Esto es una locura». «¿Es eso un sí?» «Es un sí. Hombre imposible». «Por supuesto que es un sí». Los meses siguientes fueron una batalla en múltiples frentes, pero Marcus y Evelyn los afrontaron juntos. La solicitud de custodia de Rachel quedó al descubierto como el juego de poder manipulador que realmente era. Cuando los abogados de Marcus descubrieron su verdadera motivación, una deuda de juego con gente muy peligrosa y un plan para secuestrar el fondo fiduciario de Lily para pagarla. La revelación destruyó el caso de Rachel y su credibilidad restante. Se enfrentaba a cargos penales por las falsificaciones y el intento de fraude. Y Lily, la dulce Lily, nunca tuvo que saber lo cerca que había estado de ser utilizada como moneda de cambio por la madre que la había abandonado. La boda fue pequeña e íntima, celebrada en el jardín de la casa que Marcus había comprado para su creciente familia. Lily fue la niña de las flores, esparciendo pétalos de rosa con el mismo entusiasmo que ponía en todo lo que hacía. La madre de Marcus estaba allí, junto con el pequeño círculo de amigos sinceros de Evelyn y los empleados de ambas empresas que se habían convertido en familia a lo largo de los años. Pero el momento que Marcus recordaría durante el resto de su vida fue el momento en que Evelyn caminó por el pasillo hacia él. Su vestido blanco era sencillo y elegante, y su largo cabello sedoso fluía detrás de ella como un velo dorado. Sus ojos verdes se fijaron en los de él con un amor tan intenso que le dejó sin aliento. «¿Sabes?», le susurró cuando llegó a su lado. «La primera vez que te arreglé la corbata, pensé que eras otro ejecutivo estirado con un traje caro». «¿Y ahora?», le preguntó él, tomándole las manos entre las suyas. «Ahora sé que tú eres mi ejecutivo estirado con un traje caro», respondió ella, y le besó antes de que el oficiante pudiera decirle que esperara. Su vida juntos no siempre fue fácil. Tenían discusiones sobre el trabajo y la crianza de los hijos, y sobre a quién le tocaba llevar a los niños al colegio por la mañana. Evelyn tuvo que aprender que el amor significaba dejar que alguien te viera en tus peores momentos, no solo en tus mejores momentos en la sala de juntas. Marcus tuvo que aprender que no todas las personas que se acercaban a él acabarían alejándose, pero cada noche volvían a casa el uno al otro. Cada mañana se despertaban y volvían a elegir el uno al otro, tal y como Evelyn le había prometido aquella noche en su oficina. Y poco a poco, día a día, elección tras elección,
Construyeron un para siempre a partir de una serie de hoy. 3 años más tarde, Marcus estaba en ese mismo jardín, viendo a Evelyn perseguir a sus gemelos, un niño y una niña de 6 meses que ya mostraban la terquedad de su madre, mientras Lily, ahora con 7 años, dirigía la acción como una pequeña general. Tenía el corazón tan lleno que pensó que iba a estallar. Papá. Lily lo llamó, corriendo hacia él con sus hermanos tambaleándose detrás de ella. Papá. Mamá dice, si no dejas de mirarla así se va a olvidar de que tenemos una fiesta de cumpleaños. Marcus se rió y abrazó a sus 3 hijos, que gritaron de alegría. Por encima de sus cabezas, cruzó la mirada con Evelyn. Estaba despeinada, agotada, cubierta de manchas de hierba y babas de bebé. Era lo más hermoso que había visto en su vida. Te quiero, articuló con los labios. Lo sé, respondió ella con la boca, y su sonrisa era todo lo que él había deseado siempre. Si has llegado al final de esta historia, si has reído y llorado y creído en el poder de las segundas oportunidades, por favor, tómate un momento para darle a me gusta a este video y suscribirte a este canal. No porque el algoritmo lo exija, sino porque cada uno de vosotros que se involucra en historias como esta está ayudando a difundir el mensaje de que vale la pena luchar por el amor, que las familias pueden adoptar muchas formas y que nunca es demasiado tarde para dejar entrar a alguien en tu corazón. La verdad es que la historia de Marcus comenzó con un lazo roto y terminó con un corazón completo. Comenzó con miedo y terminó con fe. Comenzó con un padre soltero que pensaba que nunca volvería a amar y terminó con un hombre rodeado de una esposa e hijos que le recordaban cada día que el mayor riesgo en la vida no es amar demasiado. El mayor riesgo es no permitirte amar en absoluto. Así que, donde quiera que estés ahora mismo, sean cuales sean los muros que hayas construido alrededor de tu corazón, para protegerte de ser herido, quiero que sepas algo. Te mereces el amor. Te mereces ser elegido cada día por alguien que vea todo lo que eres, tus partes desordenadas, tus partes asustadas, las partes que intentas ocultar y que te ame de todos modos. No tengas miedo de arreglar la corbata de alguien. No tengas miedo de quedarte cuando todos tus instintos te digan que huyas. No tengas miedo de decir que sí a propuestas descabelladas en tu vestíbulo a las 6 de la mañana. Porque a veces los saltos de fe más locos son los que nos llevan exactamente a donde debemos estar. Y ahora tengo una pregunta para todos vosotros. Dejad un comentario a continuación y decidme desde qué parte del mundo estáis viendo esto. Quiero saber hasta dónde ha llegado esta historia de amor, valentía y segundas oportunidades. Desde Nueva York hasta Nigeria, desde Londres hasta Lagos, desde Sydney hasta São Paulo. Decidme dónde estáis, porque esta comunidad abarca todo el mundo y cada uno de vosotros es importante. Gracias por estar aquí. Gracias por creer en las historias de amor. Y recordad, el mejor capítulo de vuestra historia puede estar a la vuelta de la esquina. Hasta la próxima.